mi nombre es Dolores Acuña, estoy en mi primer año de beca doctoral en el Laboratorio de Virología del Hospital Ricardo Gutiérrez con Mariana Viegas como directora y voy a presentar el trabajo que hice para finalizar mi carrera de grado titulada Epidemiología molecular del metanemovirus humano en la población pediátrica durante el periodo 2012-2019 en Buenos Aires. Estudio del impacto de cepas emergentes con duplicación de 180 y 111 nucleótidos. Las infecciones respiratorias agudas se encuentran entre las primeras causas de internación y mortalidad de la población pediátrica en el mundo, siendo una de las consultas más frecuentes en la salud pública, generalmente en los meses más fríos del año. En menores de 5 años, los cuadros más frecuentes son bronquiolitis y neumonía, y la etiología es mayoritariamente viral. En el laboratorio de virología de nuestro hospital, el diagnóstico de rutina, en situación prepandemia por supuesto, se realiza sobre la población de pacientes internados por la técnica de inmunofluorescencia para detectar infecciones por los virus más frecuentes mostrados en este diagrama de torta, entre los que se encuentran el virus incisional respiratorio para influenza 1, 2 y 3, influenza A y B y adenovirus. Sin embargo, desde hace unos años se han incorporado técnicas moleculares para el diagnóstico de virus respiratorios por PCR real-time, para un grupo específico de pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, trasplantados o que presentan una clínica de etiología viral, pero con IFI negativa. En dicho panel diagnóstico se incluyen los virus anteriormente mencionados, sumando al metanemovirus humano, rinovirus, enterovirus, coronavirus, micoplasma pneumoniae y clamidia pneumoniae. Es de este muestreo que se desprende nuestra población de trabajo, es decir, aquellos pacientes cuyo aspirado nasofaringeo dio positivo para metanemovirus, el cual, como se observa en el gráfico, representa aproximadamente el 5% de las infecciones respiratorias agudas. Los síntomas clínicos asociados con la infección por metanemovirus son muy similares a los producidos por el virus incisional respiratorio. El diagnóstico clínico más frecuente es el de bronquiolitis y neumonía. El metanemovirus se describió por primera vez en 2001, pertenece a la familia Pneumoviridae, es un virus envuelto y su genoma es ARN de polaridad negativa no segmentado, con un largo de 13.000 bases. Este codifica para 8 proteínas, dentro de las cuales se encuentra la glicoproteína G, la cual sirve para la adhesión, es la más variable y presenta múltiples posibles sitios de glicosilación. El gen de dicha proteína ha sufrido distintas mutaciones en el dominio extracelular y su variabilidad es la que permite clasificar la evolución del metanemovirus en genotipos A y B y subgenotipos A1, A2, B1 y B2. Y es dentro del subgenotipo A2 que se hallan los genotipos A2A y A2B. Y es dentro del A2B que se encontraron cepas emergentes con duplicaciones de 180 nucleótidos en el 2011 y 111 nucleótidos en el 2017 en Japón y España, que son, digamos, los países que más han estudiado la genómica del metanemovirus. Quiero aclarar que la nomenclatura para genotipificar al metanemovirus no está consensuada mundialmente, al igual que como pasa con muchos otros virus, y es por esto que yo he decidido guiarme por las investigaciones de Japón y España, que son quienes más han publicado al respecto. Es por esto que, como grupo, nos interesa conocer la epidemiología molecular de los virus causantes de infecciones respiratorias agudas, sobre todo en vistas de una futura implementación de la vacuna contra el virus incisional respiratorio. Y como esta podría cambiar la ecología de los virus respiratorios, es por todo esto que la prevalencia del metanemo y sus recientes variaciones genéticas llevan a nuestro laboratorio a proponernos los siguientes objetivos, que continúan con una línea de trabajo previa en la que se caracterizó la epidemiología molecular de dicho virus. Los objetivos son realizar la detección del metanemovirus por PCR real-time en aspirados nasofaringios de pacientes pediátricos con infección respiratoria aguda baja en un periodo de 8 años entre el 2012 y 2019. Genotipificar los metanemovirus seleccionados al azar a través de la secuenciación del gen de la glicoproteína G y posterior análisis filogenético con cepas de referencia, analizar la incidencia de los distintos genotipos encontrados y estudiar la aparición de cepas con duplicación de 180 y 111 nucleótidos para el genotipo A2B del metanemovirus.
En cuanto a materiales y métodos, el primer paso del análisis de muestras fue la extracción en columnas de ácidos nucleicos a partir de aspirados nasofaríngeos, los cuales se conservan a menos 70 grados. Se realiza una PCR real time y allí se seleccionan al azar un número de muestras que dieran positivas para metapneumovirus. Es a partir del ácido nucleico de estas muestras que se realiza una RT-PCR, o sea, PCR con transcriptosa reversa, con primers específicos para el gen de la glicoproteína G, y los amplicones se revelan por electroforesis. Las amplificaciones exitosas se purifican por columnas comerciales y luego se realiza la reacción de sangre y posterior electroforesis capilar con un secuenciador AVI 3500, del cual se obtuvieron los electroferogramas que se analizaron con el programa CESCAPE. De los electroferogramas obtenidos, se obtienen las secuencias consensos para cada muestra, y de ahí se realiza un blast para saber el genotipo al que pertenece cada una, y dichas secuencias fueron luego analizadas por AliView junto con secuencias de referencia de GenBank del mismo linaje. Digamos, con el AliView se haría el alineamiento, y luego los árboles del alineamiento se obtiene el árbol filogenético, que fueron hechos con IQ-Tree por método de máxima verosimilitud. Quiero destacar que es en el paso del revelado de electroforesis que se puede empezar a sospechar de una posible duplicación por tener bandas de mayor tamaño, digamos. Bueno, en cuanto a los resultados, en cuanto a la epidemiología, se vio que de un total de 5.397 muestras analizadas durante los 8 años, hubieron 363 casos positivos para el metapneumovirus, lo cual representa un 6,72%, y de este total de muestras positivas para metapneumovirus se obtuvieron 61 secuencias completas. Este porcentaje de casos positivos para metapneumovirus es similar a lo que se estuvo reportando en mi bibliografía. Solo comentar que en el marco de este trabajo no podemos afirmar que sea el porcentaje real de casos debido a cómo se realiza el algoritmo, digamos, hasta llegar acá. Por la situación que mencioné al principio del algoritmo diagnóstico, digamos. Igual es una situación que ocurre en otras partes del mundo también, según lo reportado. Después, en cuanto a la estacionalidad, puede verse que el pico es generalmente entre julio, agosto y septiembre. En cuanto a la distribución etaria, se observa que alrededor del 50% son pacientes menores de 1 año, y para las muestras secuenciadas pudimos encontrar información clínica de 29 pacientes, de las cuales 13 presentaron un cuadro de neumonía y 16 un cuadro de broncolitis. Y estos 29, 7 necesitaron asistencia respiratoria mecánica. Bueno, este es el alineamiento de nucleótidos para el genotipo A con las secuencias de nuestro hospital y secuencias de referencia, en el cual se visualizan las cepas con duplicación tanto de 111 como de 180 nucleótidos y secuencias sin duplicación. Es a partir de los alineamientos que se obtuvieron los siguientes árboles filogenéticos. Para el linaje A, este es el árbol, perdón la imagen, digamos, que queda como muy pequeña. Las cepas secuenciadas en nuestro laboratorio están asociadas con un buen soporte estadístico. En rosa, digamos, en este clado, digamos, en rosa se encuentran marcadas las secuencias con duplicación de 180 nucleótidos obtenidas en nuestro hospital. Acá más arriba en azul hay cepas con duplicación de 111. Y más abajo, bueno, hay de genotipo A2A sin duplicación, A2B, perdón, A2A y A1. Luego, el árbol para el genotipo B, B1 y B2. Y en rojo las muestras secuenciadas en nuestro hospital pertenecientes al genotipo B1 y en azul las pertenecientes al B2. Y es a partir de estos árboles que se obtienen los siguientes resultados.
El genotipo predominante en nuestra población de estudio fue el B1, digamos, durante el 2012 y el 2019. Luego se siguió por el genotipo A2B con duplicación de 180 nucleótidos y no se encontraron cepas del subgenotipo A1. La cepa A2B con duplicación de 180 se detectó por primera vez en el 2015 en nuestro hospital y la de 111 en el 2017 y volvió a detectarse en el 2019. Pareciera que A2B predominó durante el 2016 y 2017 y que en 2018 volvió a predominar el subgenotipo B1. Esta sería otra forma de visualizar estos resultados. Bueno, y como conclusiones de este trabajo, el genotipo más prevalente fue el B1, seguido por el A2B. La detección de la duplicación de 180 del subgenotipo A2B en nuestro laboratorio fue en el año 2015, mientras que la duplicación de 111 nucleótidos se detectó en el 2017. La fecha de detección de la duplicación de 111 coincide con la publicada en Japón, y no se encontró una correlación entre el genotipo y la gravedad del cuadro clínico con los datos obtenidos. Luego, a modo de cierre, quisiera mencionar brevemente un paper que salió hace poco que ayuda a seguir entendiendo la epidemiología molecular del metapneumovirus. En dichos trabajos se estudian posibles ventajas que la situación de las duplicaciones puede conferirle al virus. Por un lado, se vio que mediante análisis in sílico, que la presencia de las duplicaciones deriva en un aumento, digamos, del largo de la fracción del ectodominio de la proteína G que sobresale de la membrana y en un aumento de oligosilaciones, lo cual daría más sustento a una hipótesis previa que planteada que dice que la proteína G enmascara a la proteína F y en presencia de las duplicaciones, dicho mecanismo funcionaría mejor, ayudando a evadir la respuesta inmune más eficientemente. Y en este mismo trabajo, en cuanto a la gravedad clínica, no se encontró relación entre la gravedad del cuadro y la presencia o ausencia de duplicaciones en la población pediátrica, pero sí pudieron asociar la presencia de duplicaciones con un aumento de probabilidad de adquirir infección respiratoria aguda baja en la población adulta. Bueno, es por todo esto y lo anterior expuesto que sería interesante continuar la vigilancia de este virus desde las siguientes perspectivas. Poder incluirlo en el algoritmo diagnóstico de forma sistemática, ver si en nuestra región las cepas con duplicación terminan siendo las más prevalentes dentro del genotipo A, como ocurrió en Japón, y estudiar si existe asociación entre el genotipo y la gravedad del cuadro clínico en nuestra región. Bueno, muchas gracias por escuchar. Acá está digamos, el equipo del área de diagnóstico del laboratorio y el área de investigación. A ver si... Gracias. Gracias, Dolo, re lindo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolo. ¿Dejé de compartir? Sí, dejé de compartir. Sí. ¿Hacemos Sí, preguntas ahora o al final todo? No, quieren hacerlo ahora porque por ahí son dos temas distintos y bueno, para no perder el hilo. dale. Bueno, yo te puedo hacer un par de preguntas. Sí. Tengo dos consultas sobre todo. Primero, dado que vos pretendés buscar implicancia clínica, pero todavía no encontraste, y está este estudio que vos mostraste al final, que dice que podría afectar la respuesta inmune por enmascaramiento de la proteína F, si entendí bien. Sí. Y que esto aumentaría la incidencia en adultos. La probabilidad de adquirir una infección baja, digamos, en adultos. En adultos. ¿Ustedes piensan incluir, más allá de las muestras de pacientes pediátricos, piensan estudiar adultos como continuación de este proyecto para ver la presencia de esta amplificación en adultos, o solo se restringirían a muestras pediátricas? Y por el momento con metaneumo trabajamos, digamos, con el muestreo del hospital, así que por ahora sería solo población pediátrica. Pero... ¿Y conocés en Argentina si alguien la estudia en adultos para ver si encontró
Echavarría en el CEMIC, Marian, no hace nada con metaneumo. En una época con metaneumo embanderaba el metaneumo, pero no sé si llegó a hacer algo. No, ella como que se centró siempre ahora en el último tiempo en el Rino, ¿viste? Y como que quedó ahí. Sí, pero en una época lo habían tomado el metaneumo. Recuerdo algún CAP presentando cosas, pero por ahí... Sí, no la otra que molecular, trabajaba ¿no? con metaneumo es Alicia Cámara en el Banela de Córdoba. Sí. Que por ahí ella tiene, como está en un instituto de investigación, por ahí tiene más acceso a muestras de adultos. Pero creo que Dolo la contactó hace poco para preguntarle si ella había detectado la variante con... Sí. Bueno, ya la palabra variante sepa, yo con duplicaciones. A mí decime cualquier cosa porque yo no entiendo, sigo sin entender. Es que no hay un criterio para nada, excepto en algunos casos no hay Pero criterio tenemos de nada. una mezcla con el coronavirus. Pero bueno, digamos, nosotros al haber hecho esto de la red de país, digamos, de tener un montón de laboratorios de todo el país reconectados, así con ganas de participar en un montón de cosas, digamos, la idea es que ahora estamos centrados en el corona, pero la idea es aprovechar esta red de gente de todas las provincias que tiene ganas de seguir haciendo cosas. Así que totalmente. Por ahí puede hacer empezar a enfocar. Ahora en este momento es como muy prematuro, pero la idea es, inclusive con el Ciencial, que su tesis es en Ciencial, y por ahí, digamos, empezar a ver otras poblaciones que dentro del hospital de niños no tenemos acceso. ¿Te hago una pregunta? No, seguimos. No, en realidad dos cosas. Una, que cuando vos mostraste la tablita que aparece el A2B y ponés las duplicaciones, ¿dejaste de ver el no duplicado? ¿Hubo un desplazamiento o siguieron coexistiendo cepas o variantes, o como quieras llamar, duplicadas y no duplicadas? Porque vos pusiste unas rayitas, metés así el duplicado y de ahí para abajo, no sé, se interpreta como que todo lo que encontraste es duplicado, ¿es así? Sí, o sea, a ver, ahí si no la vuelvo a mostrar, se detectaron 3 cepas sin duplicación de ese genotipo. El tema es que por el N que estuvimos manejando tampoco es que podemos decir que, bueno, que se dejó detectar el genotipo A2B sin duplicación. No, bueno, pero vos digamos, tu muestreo es tu muestreo, vos lo podés haber dejado de ver, no quiere decir que en el país dejó de circular, pero en tu muestra, si es representativo de lo que querés ver. Sí, o sea, en el muestreo nuestro, digamos, la cepa con duplicación de 180 claramente, digamos... Desplazó. Claro, sí. Ok. Pero bueno, y por lo reportado que hay en Japón y España, eso sucedió, y de hecho en Japón incluso la de 111 después desplazó a la de 180. Entonces es como que estas duplicaciones se van adaptando dan mejor. ventajas al virus, sí. Sí. Claro, o sea que vos irían viendo lo mismo que Japón y España. Eso sería. Y sí, yo la verdad que me estoy guiando bastante por ellos para este tema, porque no hay mucho reportado de este virus, de hecho tampoco hay muchas secuencias subidas de referencia, es como que medio que ellos son los que más están marcando. Un vacío informativo. Sí. Bien, bueno, está bueno, porque es un nicho importante de explorar. Ahora, y otra cosa, los pacientes estos que vos estudiaste, por ahí no te entendí bien, pero cuando vos arrancás diciendo cómo es la estrategia de búsqueda, bueno, la conozco de hace tantos años, pero que se hacen los CIFI y que después para algunos otros virus incorporan la qPCR, pero vos decís, digamos, esos que terminan en la qPCR, mencionabas como que lo hacían en especial para algunos inmunosuprimidos, o sea que tu muestra no sería el paciente inmunocompetente, digo, porque por ahí tiene algo que ver también con que alguna variante en este subgrupo de pacientes que tengan alguna deficiencia inmune pueda prevalecer más que en la población inmunocompetente o normal. Claro, sí, o sea, como que el muestreo sí se desprende ya de una población, no sé decirle sesgada, pero es como que no representa el total, digamos. Claro, perdón, déjame agregarte, Dolo, no quería dejarte, pero no quiero agregar algo. En realidad no es solo los inmunosuprimidos. Ah, bien. Son
o sea, son pacientes trasplantados, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que la IFI dio negativa pero tienen un cuadro compatible con un virus, pacientes que tienen una gravedad inusitada de golpe, digamos, que tienen un desenlace muy grave de golpe sin ningún antecedente previo, a esos también se los amplía. A menos que, y ahí el sesgo que dice Dolo va porque vos arrancás con un paciente con una como que te diga, como como se llama cría, que es un desencadenamiento rápido, digamos, claudicación respiratoria, aguda se llama, les hacían, porque en realidad ahora, olvídense pandemia, ¿no? Les hacían la IFI, y si daba sincicial o daba otro virus, se quedaba ahí. No seguían igual a estudiarlo. No. Tiene un sentido clínico, entonces vas respondiendo lo asistencial. Pero si la IFI daba negativa, se sigue. Y a veces también depende del médico, de las ganas de profundizar en la etiología, porque a veces la IFI le da negativa y quedan ahí por más que sean graves. Sí, te entiendo. Es como, es una interacción ahí que no termina de cerrar, que es, que viste esa llamada que hablan con Alicia, que le dice, mirá este paciente, viste la histórica, digamos. Sí, es lo que nos pasa a todos cuando vas a trabajar con muestras del archivo y no con muestras pensado un estudio prospectivo, que tenga características. De todas maneras, ahora se está organizando, porque digamos la IFI, digamos, en el laboratorio se definió que la IFI no va a seguir más, y entonces se va a arrancar como con un panel de molecular, que probablemente pueda o no tenerlo, eso se está definiendo en función de los costos también, ¿no? De qué virus hacer, pero como que tener un panelcito de virus con multiplex que permita de acá en el futuro la vigilancia de virus respiratorios, como era histórica, molecular, poder seguirla, porque la pandemia hizo un quilombo que no sabés qué, o sea, recién ahora estamos viendo el sincicial que está arrancando, pero medio como al azar, entonces hay que volver a instalarse de virus respiratorio porque los chicos están yendo al colegio, bueno, ahora justo vuelven todo, pero los chicos del colegio, los jardines, y entonces los virus empiezan a circular de vuelta. Sí. Y Dolo, perdóname, ¿querés agregar el tema de, porque no me quiero meter yo, agregar el tema de por ejemplo, lo que hizo Mercedes con las UPCRs, donde vieron las coinfecciones? Ahí había algunos metanomos que aparecían, por ahí eso también es un informe. En coinfección, Sí, eso también, digamos, muchas veces queda en un diagnóstico, por ejemplo, positivo para virus sincicial, pero, digamos, también había coinfección con metaneumo. Entonces, desde el 2018 también se está haciendo un muestreo de panel RESPI para ver coinfecciones. Y Mercedes, digamos, que era como que antes trabajaba con los RESPI, pude encontrar varios. Yo esos números no los tengo, pero sí después, cuando retomé su trabajo, digamos, fui encontrando que muestras que yo tenía de metaneumo justo coincidían con que ella había encontrado sincicial, así que, digamos, es algo bastante frecuente. ¿Te hago una pregunta? Sí. Vos decías que no encontraste diferencias significativas con respecto a la patogenicidad de los distintos genotipos, ¿sí? En la conclusión. ¿Qué parámetros evalúas de patogenicidad? ¿Que sea bronquiolitis o que sea neumonía? ¿O qué características? Sí, esos dos y la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. En esa torta vos mostrabas un grupo de 13 y 16 que necesitaban asistencia respiratoria. No, de esos, de 29, 7 necesitaron asistencia respiratoria, pero digamos, de las 61 secuencias que obtuvimos, pudimos obtener la ficha epidemiológica de 29, o sea, por eso es que como que, o sea, es a modo de dato, pero no me animaría a sacar un... Está bien, pero los parámetros que comparás son clínicos y tiene que ver con la bronquiolitis o no. Sí, bronquiolitis, neumonía y asistencia respiratoria, sí. Genial. Bueno, muy lindo. Bueno, felicitaciones a todo el equipo por el trabajo y por el trabajo que están haciendo también. Todos ellos están metidos en todas las cosas. Por eso, me imagino porque las manos no dan en eso, así que...
Sí. Bueno, Natalia Dolores de Vigilancia de Variantes te cuentan también. Sí, bueno, el famoso Abby, pobre, ahora está detonado con la variante. Bueno. Bien. bueno, Bueno, Seguimos felicitaciones, también. chicas. bueno, Me quedo escuchando también. bueno, Goya, ahí presento. ¿Se ve ahí? Sí, se ve Sí, bien. se ve también. Sí. Listo, yo dije, capaz que estaba silenciada y no me había dado cuenta. Bueno, mi nombre es Tamara, yo soy becaria doctoral del IMIP y mi seminario de hoy se va a tratar acerca de los bloqueos de punto de control inmunitario de PD1 y LAC3. PD1 y LAC3 son los dos más prominentes a los que voy a hacer énfasis, que sirven como posible vía para la terapia en el linfoma de células B. Entonces, para poder explicarle un poco acerca de los avances y estudios que hay, me voy a basar en esta review que fue publicado en la revista de Cells en mayo del 2021 de este año, en donde lo que hacen es estudiar el microambiente inmunotolerante de los distintos tipos de linfomas, en donde yo voy a hacer énfasis en los linfomas difusos, grandes células B y en el linfoma de Hodgkin. Bueno, entonces a modo de introducción, como para poder entrar un poco en el tema y entender un poco de qué se trata, esto es inmunocheckpoint. Perdón, salí. Bueno, yo me voy a enfocar en los dos receptores, PD1 y LAC3, como podemos ver en la imagen de acá de la izquierda, se expresan, son receptores de membrana que se expresan en la célula T principalmente, igual más adelante voy a explicar que se expresan en otro tipo de células. Bueno, entonces, podemos ver que se expresa cuando la célula T se activa para poder moderar un poco la respuesta proinflamatoria y se expresan cuando la célula T se activa, no en presencia del antígeno. Y podemos ver que a medida que se va aclarando ese antígeno, esos receptores dejan de expresarse, porque es una manera de moderar la respuesta proinflamatoria. Pero cuando estamos en presencia de infecciones virales o cáncer, en donde hay una presencia de estos antígenos constantemente, la expresión de estos receptores se va a un poco a mantener constante y porque es una manera de que ellos están presentes, o sea, se va a expresar estos receptores porque la célula T está constantemente activada debido a la presencia de este antígeno. Y es una manera por ende, como la va a apaciguar a la célula T va a entrar en un estado de agotamiento. Entonces se vio en estudios que bloqueos de estos con anticuerpos de estos receptores, lo que hace es restaurar a la actividad de esta célula T. Y esto se vio en varias neoplasias, como por ejemplo en melanomas y en células de riñón, en células neoplásicas de riñón. Entonces se pudo ver que bloqueando con anticuerpos estos receptores, esa célula T se volvía a reactivar. El bloqueo de PD1 fue mucho menos exitoso en los linfomas. Y ahora a continuación voy a explicar por qué. Bueno, para entrar en detalle en general, digamos, en cada punto de control, vamos a ver el punto de control de PD1, que como podemos ver acá es un receptor de membrana que se expresa en la célula T, pero también se expresa en la célula CNK, en la célula B, monocitos y células dendríticas. Y tiene dos ligandos, que son los dos ligandos que se expresan en la célula tumoral y en la célula presentadora de antígeno. Cuando se unen, lo que va a ocurrir es justamente que su parte transmembrana tiene actividad tirosinquinasa y lo que hace esa actividad tirosinquinasa es desfosforilar algunas proteínas que se encuentran en la cascada de activación del TCR. Entonces, al desfosforilarlas, lo que va a llevar es una señal negativa y por ende el TCR se inactiva, no prolifera esa célula T ni tampoco secreta citoquinas. Esto va a ocurrir siempre que la célula T esté, digamos, en presencia, siempre que la célula T está activada y en presencia de un antígeno. Entonces, la expresión, no sé si lo dije con anterioridad, pero esa expresión de este PD1
va a comenzar a disminuir a medida que hay un aclaramiento del antígeno. Esto se conoce que es un mecanismo muy conocido, que es lo que ocurre en las células malignas, que es una manera de evadir esa respuesta antitumoral mediante esta vía. Con lo que ocurre con el punto de control del LAG3, es una proteína transmembrana, que no sé si ven acá el mouse, pero tiene una homología similar al CD4 y se une al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, de una afinidad mucho mayor que el CD4. Y lo que va a ocurrir es lo mismo, al unirse a ese ligando, su parte transmembrana también va a llevar a una cascada, ¿no?, de inhibición que va, o sea, una cascada de... es una cascada de proteínas que se van desfosforilando y por ende también acá lo que va a ocurrir es que el TCR recibe una señal negativa y se inactive. Y va a ocurrir lo mismo que el PD1. Este LAG3 tiene varios ligandos, no solamente tiene el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, sino de que también presenta otros ligandos, como por ejemplo la galectina de tipo 3, que se expresan en los monocitos. Esto se da principalmente en las células del hígado. Y después hay otro que está en estudio, que es la proteína similar al fibrinógeno, que este es uno recientemente descubierto. Tiene varios ligandos, pero en lo que es en linfoma, principalmente tiene este, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Este LAG3 no solamente se expresa en las células T, sino de que también se expresa en las células NK y en las plasmáticas. Y con respecto a las células T, se expresan la CD4 positiva, CD8 positiva activadas, y en las T regulatorias CD4. Bueno, hay un estudio clínico de fase 1, que está en fase 1, digamos, en el cual se vio que los pacientes que presentaban, que presentaban tumores sólidos y se les daba una terapia de bloqueo PD1 y presentaban resistencia con un bloqueo LAG3, estos pacientes tenían unos buenos resultados. Bien, con respecto al linfoma de Hodgkin, que yo me voy a centrar va a ser el linfoma de Hodgkin clásico. Con respecto a la expresión de PD1, acá tenemos una imagen en donde se ve la célula maligna, que es la célula red Extember, en donde está inverso en un microambiente con un montón de células inmunitarias. Esta célula red Extember va a expresar la proteína PDL1. Esta proteína PDL1 la va a expresar porque presenta una alteración cromosómica en la banda 24 del brazo corto del cromosoma 9, y también porque muchos de estos pacientes presentan una infección por el virus Epstein-Barr, ¿no? Que el virus Epstein-Barr lo que hace es expresar una proteína de latencia, que es la LMP1, y lo que hace es activar la vía de señalización NF-kappa-beta, y por ende induce todo esto a la expresión de PDL1. Bueno, también se vio que en el microambiente hay una expresión de PDL1, ¿no? Y quienes los expresan en el microambiente son los macrófagos asociados a tumores, que lo que hace es, estos macrófagos expresan PDL1 y al unirse a su receptor, que es PD1, que se encuentra en los linfocitos que están en el microambiente, lo van a atenuar, o sea, van a producir un agotamiento en estas células T. Esto está publicado en adultos. Lo que Oscar vio, y esto voy a repetir parte de lo que Oscar dio en el seminario, en el primer seminario que dio, fue que nosotros en realidad, él no vio la expresión vio la expresión de PDL1 en el microambiente, pero no lo vio en los macrófagos. En linfoma de Hodgkin pediátricos, ¿no? Esto fue lo que está publicado en adultos. Oscar lo que hizo fue analizarlo en linfoma de Hodgkin pediátricos. A pesar de la sensibilidad inicial que hay, ¿no?, de todo el bloqueo de PD1, muchos de estos pacientes recaen. Entonces lo que sugiere que existen otros mecanismos alternativos que contribuyen al desarrollo de un microambiente inmunotolerante. Bueno, esto les traje unas imágenes que fueron sacadas y realizadas por Oscar, en donde se hace una marcación por inmunohistoquímica del ligando. En la parte derecha tenemos el ligando, que es PDL1, y en la parte izquierda es el receptor. Podemos ver que las marcaciones son de membrana y son mucho más abundantes las marcaciones de PDL1 con respecto a la de PD1. Bien, y bueno, y con respecto a LAG3, podemos ver en el linfoma de Hodgkin que la célula red Extember
habíamos dicho que uno de los ligandos era el LAG3. Era el MHC de clase 2. Entonces la célula red Extember no expresa la molécula de MHC de clase 2, pero aún así genera un microambiente inmunotolerante. Y esto se da porque las células T que están en el microambiente va a generar tanto PD1 como LAG3. Pero a la vez también, en lo que es más importante, es que la célula T regulatoria, que son LAG positiva, son FOXP3 negativa, y secretan citoquinas como interleuquina 10 e interferón beta. Y lo que hacen estas citoquinas que expresa las células T regulatoria es inhibir a las células T CD4 y CD8. Y además están cercas de la célula maligna. Bueno, a la vez también, dentro de todo este microambiente, también tenemos células NK que expresan PD1 y también tenemos macrófagos asociados a tumores que expresan su ligando y por ende también se inhibe las células NK. Entonces, si nosotros lo que hacemos es utilizar una terapia, por ejemplo, un anticuerpo anti-PD1, lo que estamos haciendo es realzar la actividad de las células NK, las células CD4 y las células CD8. Y también si utilizamos anticuerpo anti-LAG3, lo que estamos haciendo es inhibir un poco la respuesta que tienen las células T regulatorias, que lo que hace básicamente es inhibir la respuesta de las células efectoras, tanto CD4 como CD8. Por ende, si se utiliza una terapia dual, es decir, tantos anti-PD1 como anti-LAG3, se genera una combinación exitosa. Bueno, y con respecto a los linfomas difusos a gran de célula B, el PD1 tiene una expresión mucho más baja que en los linfomas de Hodgkin, pero hay dos subtipos dentro de los linfomas difusos, que son los del centro germinal y los de rico en células T histocitos, que la expresan, digamos, en una mayor cantidad. También presentan estas alteraciones cromosómicas entre el 10 y el 15% de estos pacientes, que esta alteración había dicho que inducía la expresión de su ligando, de PDL1. También sabemos que la infección por EBV va a impulsar la expresión del PDL1 en estos difusos, menor al 5% de los casos, y también los difusos presentan otro inmunocheckpoint que es el TIM3. Entonces, no solamente expresan LAG3, PD1, sino que también expresan TIM3. Bueno, y también presentan tumores asociados a macrófagos. Este tipo de estudio está visto en adultos. En pediátricos todavía no hay reportes, o son muy pocos los que hay. Bueno, y con respecto a LAG3, sabemos que la expresión de LAG3 es mucho más alta en los difusos en comparación con otro tipo de tumores. Como ya había dicho, también se expresa con PD1 y TIM3, y la alta expresión de LAG3 está asociada a una sobrevida libre de eventos, libre de progresión y sobrevida general inferior, ¿no? Y bueno, también sabemos que el LAG3 se expresa en las células tumorales, pero en muy pequeña cantidad en comparación con TIM, que se expresa en el TIM, que era el otro inmunocheckpoint, que también se expresa junto con LAG, pero el TIM se expresa un poco más en esa célula tumoral. Bueno, y la expresión de LAG3 en los linfocitos que están en el microambiente, su expresión es mucho más alta en los T regulatorios CD4 positivo. También se expresan las CD8 en comparación con las CD4 no regulatorios. Todos estos estudios también están publicados en pacientes adultos. Entonces, como futuras direcciones que tenemos, ¿no? Basándonos en todos estos estudios que hay hasta el momento, más un estudio realizado por la doctora Melina Cohen, que fue una becaria de nuestro instituto, en donde en esta publicación lo que hizo fue ver que los linfomas difusos a grandes células B, tanto de adulto como pediátrico, tenían una alta expresión de PD1. Y que además los pacientes que eran EBV positivo estaban contrarrestados con un microambiente citotóxico. Y lo que nosotros queremos hacer ahora es ahondar un poco en la expresión de PDL1 y LAG3 para poder asociarlo con la presencia del virus más la sobrevida libre de eventos. Entonces acá tenemos una foto que fueron hechas por mí, en donde hice la marcación del LAG3, que es un anticuerpo puesto a punto hace poquito, en linfoma de Hodgkin pediátricos. Esta es la marcación del LAG3 en linfoma difusos a grandes células B,
en donde se puede ver que es una marcación bastante de membrana. Y próximamente, esto es en pediátrico, próximamente la voy a hacer la marcación en adultos. Y con respecto al PDL1, todavía no tengo fotos porque no pude hacer una marcación de mis casos, simplemente puse a punto para el control, en donde este es un caso particular en el que tengo que hacer una marcación doble, porque tengo que diferenciar la expresión de PDL1 tanto de la célula maligna como de la célula del microambiente. Una manera de poder diferenciarla es hacer una marcación doble con PAX5, en donde PAX5 me está marcando la célula maligna y por ende aquella célula que me está expresando tanto PAX5 como PDL1 es una célula maligna, mientras que aquella que me está expresando PDL1 y no PAX5 es una célula del microambiente. Va a ser una manera de poder diferenciarlo. Bueno, entonces, a modo de resumen, también sabemos que PD1 y LAG3 son objetivos prometedores para la intervención terapéutica, ya que generan ese silenciamiento inmunológico. Y además, los estudios clínicos mostraron que un tratamiento doble de los dos anticuerpos que estén dirigidos hacia esos dos inmunocheckpoint bloqueando ambos dos receptores, tienen un mejor resultado que bloqueando a uno solo o la terapia individual, digamos. Como se vio, por ejemplo, en el microambiente del linfoma de Hodgkin, porque, no sé si lo aclaré, pero si vos estás bloqueando tanto a PD1 como a LAG3, estás bloqueando a varias poblaciones celulares en comparación de uno. Así que bueno, eso es todo. Buenísimo también. Muchas gracias. Gracias Bueno, también. muchas gracias. A ver. Bueno, qué bueno que puedas, ya tenés puesto a punto el LAG, así que ahora viene la doble. Sí. Y en breve nos contás cómo sigue. No, o sea que en definitiva la estrategia de bloquear LAG es como complementaria de lo de PD1, porque en una vas a hacer la tumoral, pero LAG no está, vos dijiste, está básicamente en lo que es el microambiente, que tanto en difuso como Rexenberg no sería, no estaría en la célula tumoral a priori, claro. LAG. Claro, lo que tiene LAG en la célula tumoral no está, pero en la célula tumoral, en el linfoma de Hodgkin, está expresado el ligando, digamos, que es la molécula, el MHC, claro. La molécula de compatibilidad. Entonces, claro. Lo que tiene LAG es que está expresado en los T regulatorios que secretan las citoquinas. Hay un estudio, ahí en el mismo paper lo aclaran, en donde se bloquean se eliminan o se bloquean esas células T regulatorias y las células CD4 y CD8 que están rodeando a la célula tumoral retoman su actividad y de esa manera tienen eliminas la célula tumoral, claro, las volvés funcionales, estaban anérgicas y sí. Con esto... En cambio, en el linfoma difuso claro. Sí hay una expresión de los linfocitos que están rodeando a la célula tumoral de LAG. Y bueno, se pueden unir tranquilamente al complejo mayor de histocompatibilidad, porque la célula lo expresa en el complejo mayor de histocompatibilidad. Cosa que la célula red Extenber no. Bien, bien. Es una estrategia que se usa, yo ahora cuando lo vi todo en la maestría, que se usa los refuerzos del tratamiento de los immune checkpoints en diferentes tumores. Hay una no me acuerdo, las tuve que aprender, pero ya me las olvidé. Pembro, que es el anti-PD1, más ipilimumab, creo que es el anti-CTLA4, se usan los dos juntos, sí. Porque ya cada vez se estudian más checkpoints y se van sumando, y hay 20.000 millones de estudios clínicos que lo estudian con uno solo, con los dos, digamos, y por eso es tan importante estudiar si están, digamos, porque... Sí, para saber si es elegible o no la terapéutica. Sí, el punto es que todos estos biológicos que son como la bala dorada, porque vas derecho a la célula y todo, el punto es que después tenés que lograr que te paguen todo eso, ¿no? Porque son tratamientos caros, pero bueno, claro. Es lo que se viene, tratar dirigido a la molécula. También el PAX4 que vos decís que vas a usar para diferenciar. PAX5 para diferenciar tumorales de no tumorales. ¿Eso es un anticuerpo? ¿Qué sería el PAX? Es un anti-PAX5. Puse PAX5, pero en realidad es un anti-PAX5. Lo que hace es un anticuerpo que está dirigido al PAX5, que se expresa
en estadios muy tempranos de la célula B, y como justamente el linfoma difuso de célula B es una neoplasia de célula B que es en un estadio, es como que se queda y comienza a proliferar, no está en la célula madura, digamos. ¿Ese sería un factor de transcripción o qué función tiene? Sí, es un factor de transcripción. Entonces, de esa manera está expresado y podemos diferenciar la célula tumoral de las células que están en el microambiente. Porque en el microambiente también podemos tener células B, pero es una manera de diferenciarla. Que Oski lo hizo más fácil porque en Hodgkin la red Stenberg es muy fácil de diferenciar de la célula del microambiente, lo que hacer sin la necesidad de la doble. Pero nosotros también empezó a hacer PDL1 solo, lo vio Elena y él le dijo, mirá, yo esto la verdad que no puedo decirte exactamente cuál es la... Está bien, son más grandes, la morfología es diferente, pero me vuelvo loca, no es como tan claro como la Hodgkin. Entonces ella nos sugirió hacer una doble y ahí también empezó a trabajar en eso y puso a punto ya la doble. Sí, es que en realidad, más allá de que suponete que Elena las pudiera distinguir, después siempre te pasa que tropezás con la misma piedra, que te dicen, bueno, sí, un criterio morfológico del observador, no, demostrámelo con una molécula que marque. Sí. Entonces es como que... ¿Y la elección de esa molécula fue para algo específico de la patología en sí o es algo que se expresa en cualquier tumor? ¿Cómo? ¿Es exclusivo de este tipo de PAC5? ¿Es exclusivo de la patología de este tipo de linfoma o es algo que está generalmente expresado en células tumorales de cualquier tipo? No, es un marcador de linfocito inmaduro. Claro, no es propio de... Exacto, pero está sugerido, ya hay, digamos, la publicación de referencia, que es del grupo de hematólogos que hace las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, publicó en un Blood en 2017, si no me equivoco, que hacen esto, así diferencian la expresión de PDL1 con esta molécula, o sea, con PAC5, con doble marcación de PAC5 con PDL1. Entonces, es como que nosotros tomamos esa publicación de referencia para ponerlo a punto, pero es como dice Victoria, es un marcador del linfocito B. De hecho, Elena lo usa, viste, entre los markers que usa para los linfomas. PAC5 es una de las que las chicas le hacen la inmunistoquímica, las técnicas. Claro, la usa de rutina para... Simple marcación, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, gente. ¿Tiene más ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la participación. Valoramos la puntualidad, Tami, es una genia, ¿eh? Sí,